Hay una palabra que para muchas personas suena bastante pesada y grosera, el juicio, que no podemos juzgar a otros, pero ¿nos juzgamos nosotros mismos? ¿Nos juzgamos correctamente? Una conciencia bien educada tiene que llevarnos a emitir juicios, y en ese juicio razonamientos con los cuales nosotros vamos a determinar lo que es moralmente correcto y aceptado y lo que no debemos hacer. Cuando una persona comete un pecado en privado muchas veces, como puede ser, por ejemplo, el pecado de la fornicación, al principio tendrá pena y vergüenza de poder manifestarlo. Con la reiteración de este acto pecaminoso y dañino, llegará un determinado momento en que no le importará manifestarlo a la sociedad. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró tanto a pecar que no le importa. Como dirían vulgarmente, le vale lo que el otro piense de eso. Una persona de repente se ha drogado o ha bebido mucho alcohol hasta la embriaguez en soledad, en lo privado, se ha fumado, qué sé yo. Muchos jóvenes hacen eso. Yo conozco muchas técnicas, los mismos jóvenes me han enseñado muchas técnicas para que cuando lleguen a la casa no le sientan los padres el olor a cigarro o el olor a cerveza o a licor. Pero llega un determinado momento en que de repente dicen los papás, se me arruinó mi niño, yo no sé de dónde lo consiguió, pero eso ya lleva muchos años, a veces. Muchos años. A veces es muy común, por ejemplo, de que se trate de tapar la famosa pastilla del día después, es un aborto también, que se le pregunta a veces a algunos muchachos, a algunas muchachas que han tenido relaciones sexuales, jóvenes, 15, 16, 17 años, 14, a veces menos, ¿qué pasaría si queda embarazada? Ya la pastilla, me tomo una pastilla y está. Frescos como una lechuga. No les importa. Yo a veces le pregunto, ¿y si a vos te hubiera matado tu papá o tu mamá en el vientre? Qué triste escuchar eso. Dice que el juicio erróneo, el numeral 1790, el Catecismo de la Iglesia Católica, y 1791 dice lo siguiente. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Pero si obra deliberadamente contra este juicio, se condenará a sí misma. Pero sucede que la conciencia puede estar afectada por la ignorancia y formar juicios equivocados sobre actos proyectados o ya cometidos, como los que les comenté. Esta ignorancia, numeral 1791, es imputada a la responsabilidad personal. O sea, yo tengo la culpa de eso. No se le puede echar a más nadie. Nos encanta echar la culpa a alguien más. En moral hay una regla de oro. Nadie hace lo que no quiere. Padre, es que me llevaron mis amigos, es que mi novio, es que mi novia. ¿Te puso una pistola? ¿Te puso un cuchillo? No, padre. Entonces fuiste porque te dio la gana. No fue la fuerza. Fue tu decisión. Cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y a poco, por el hábito del pecado, la conciencia queda casi ciega. Gaudium Spes, numeral 16. En estos casos la persona es culpable del mal que comete. Alessandro Serenelli, cuando lo llevaron preso, él era un muchacho que miraba en aquel tiempo, estoy hablando del principio del siglo, pues estaba la habitación tapizada de fotografías y recortes de revistas y periódicos de mujeres mal vestidas. Era la pornografía de aquel tiempo, de repente pues que estaban en ropa interior o que se levantaban en la falda para dejarse ver las piernas. No es que eran los desnudos inmorales y descarados de ahora, que es exageradamente asqueroso que una persona puede llegar a denigrarse de esa manera públicamente. Pero aún así decía que María Goretti, Santa María Goretti, se le había ofrecido, que era una cualquiera, que ella misma provocó que la matara. Un juicio equivocado, tardó varios años hasta que eso cambió. Y el milagro que sucedió y cualquier cosa, pues bueno, busquen la biografía de Santa María Goretti y van a saber cómo se dio la conversión de Alessandro Serenelli estando en la cárcel. Porque a veces Dios interviene también, pero en general, numeral 1792. El desconocimiento de Cristo y de su evangelio. Qué triste que esto sucede con bautizados católicos que se dicen cristianos.
y viven como paganos, porque no conocen ni a Cristo, ni su evangelio, ni su enseñanza, ni su doctrina. Los malos ejemplos recibidos de otros. Bueno, hasta cierto punto. Yo puedo tener mal ejemplo, pero no voy a seguir la misma línea. No tengo por qué copiar eso. La servidumbre de las pasiones, las malas pasiones. Hay padres que me dan ganas. Hay padres que no me aguanto. Eres un animal entonces, que eres de puros instintos. No tienes uso de razón para pararla con la razón entonces. La pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia. Ese es usted que piensa así. Ay, déjeme pensar lo que yo quiera. La sociedad tiene sus reglas y sus reglas se establecieron para poder convivir en sociedad. Cuando alguien rompe estas reglas, vienen las infracciones. Y si no, para eso están las cárceles. El rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza. Estos viejitos no tienen nada que hacer. Ellos que les gusta meterse en la vida de uno. ¿Qué tienen que hacer en la vida de uno? Ni saben que... La rebeldía satánica del demonio. Eso es pecado. Si alguien te quiere orientar y dices, no hagas esto, no vayas por tal parte. Eso viene del demonio, de Dios no viene. La falta de conversión y de caridad. No te importa lo que el otro lo suceda. Has vivido como te ha dado la gana, como si yo no existiera. Pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Numeral 1792. Si por contrario la ignorancia es invencible o el juicio equivocado, sin responsabilidad del sujeto moral, una persona que está enferma mental, o sea, no puede razonar bien, que está afectada por alguna enfermedad mental, que está afectada por un medicamento que lo tiene sedado, no puede decidir bien. Sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no se le puede ser imputado. Un desorden. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Padre, es que eso es porque yo no sabía que eso era pecado. A mí nadie me había enseñado eso. Yo no lo sabía. Me arrepiento de haberlo hecho, pero... Ok, pero igual es un pecado. Lo cometiste sin saber, la culpa es menor. La imputación es menor, pero es un pecado. Entonces por eso tenemos que ir viendo poco a poco, analizando la conciencia. ¿Cómo es y cómo debe ser? Vamos ahora a entrar poco a poco a los juicios, los distintos tipos de conciencia. Vamos a tratar de analizarlo lo más calmo posible. Y les pido por favor que se analicen, se autoanalicen. ¿Qué conciencia tengo yo? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Qué tipo de conciencia puedo catalogar la mía? Porque hay distintos y tenemos que buscar la mejor. No hay ninguna conciencia 100% perfecta. Infalible no hay. Justo y perfecto solo Dios. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por ser cada vez mejores. El ser humano no es perfecto, pero es perfeccionable.